¿Quieres aprender a hacer un cuadrito sin saber dibujar? ¿Y solo pintar un poquito? Pues atentos, que empezamos ya. ¿Veréis qué fácil es hacer un cuadrito? Sin mucho esfuerzo. Materiales que vamos a necesitar para hacerlo. Un cuadrito de estos de cartón de 20 por 20, ¿vale? De medidas. Una espátula, una plantilla de relieve de este perrito, que es mi preferido, que es un pastor alemán, porque he tenido, me encanta. Pasta para modelar de relieve, y luego en esta ocasión vamos a utilizar pinturas de pastel al óleo, ¿vale? Pinturas de pastel al óleo. ¿Veis, no? Que son pues estas barritas, ¿vale? Venga, pues con todo esto empezamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer, simplemente, vamos a coger, vamos a hacer un poquito como un paisaje, ¿vale? Pues vamos a ponerle aquí, así. Vamos a hacer un horizonte sencillo, ¿eh? Mirad, una cosa, pues por aquí hacemos así un poco, una línea así un poquito, ¿eh? Nada más, porque por aquí van a ir unos arbolitos, ¿vale? Aquí va a ir un sol así. Más para que veáis. Hemos dicho aquí unos arbolitos, por aquí un sol. Esta es la línea de horizonte, ¿vale? Porque luego aquí vamos a tener que poner, pues, nuestro perro irá aquí. Así una cosa. Vamos a poner, ¿vale? Una cosa por aquí. Así. Pues, venga. Veréis qué fácil. Vamos a coger las pinturas. A ver, ¿qué vamos a hacer primero? Pues vamos a ir rellenando. Tenemos que tener, no os he dicho, siempre una toallita húmeda de estas, ¿vale? Para ir limpiándonos las manos. Y una seca. Y una seca de estas. Pues venga, a ver, vamos a empezar. Pues vamos a diferenciar un poquito. Y vamos a darle por aquí. A ver, quiero que me quede más o menos, a ver, para diferenciar un poquito. Quiero hacerlo así, ¿no? Entonces quiero que por aquí voy a poner una marca gris, que me lleve por aquí. Vale. Y una cosa por aquí. Por aquí. Perfecto. Y toda esta parte de aquí. Así. Y veréis por qué hago esto. Y un poquito por aquí. A ver. Sí, algo así más o menos. Sí, más o menos así. Vamos a hacer. La espátula nada. Venga, vamos a empezar. Vamos a darle por aquí así todo gris. Rellenando poco a poco todo, ¿vale? Gris mediano, medio. Vamos a coger también un gris más clarito. Estos tonos, esperar. Y quiero un poco. Luego le vamos a añadir este azulado. De momento esto. Vamos a hacer todo esto así un poco. Por aquí mucho. Pues tampoco nos hace falta donde vaya a ir lo que es la plantilla, ¿vale?
Venga, rellenamos así, ¿eh? Todo. Este es el primer paso, que vamos a rellenar todo así. Le hemos dado primero una capa de gesso al cuadro, ¿vale? ¿Para qué? Para que, pues, en esta ocasión, es para que la pintura se impregne mejor. Veréis qué fácil y qué divertido, ¿eh? Qué cuadro más bonito queda. Vale, esto lo tengo rellenado. Venga, empezamos. Este fondo. Siempre limpiar las pinturas un poco, ¿vale? Hay que ir limpiando para que no se nos quede todo pegado. Vamos a darle, por ejemplo, este moradito por aquí. Y vamos a juntar con el tono naranja, con este tono más oscuro. Vosotros, seguidme, ¿eh? Y conjuntamos con el claro. Como para que veáis bien cómo vamos haciéndolo. Vamos a coger también un amarillito. Para ir distinguiendo las zonas un poco. Y va a ir esto así, por aquí. Vale. Hacemos la línea de horizonte. Venga. Continuamos rellenando todo esto por aquí. Este es el primer paso, ¿vale? ¿Veis cómo hemos hecho hasta ahora? Que no es ni gota de difícil, ¿eh? ¿Habéis visto los pasos que vamos haciendo? Venga. Ahora vamos a darle. Bueno, vamos a hacerle ahora a rellenar todavía toda esta zona con este gris más oscuro, ¿vale? Veréis por qué. Mirad lo que voy a hacer ahora, atentos.
seguir aquí un poco con el gris. Y en este otro lado también. Veréis lo que vamos a hacer. Hasta ahora. Mirad, hasta ahora no tiene ninguna dificultad. Solo hemos rellenado, ¿Habéis visto lo que hemos hecho? Una raya, un círculo y hemos rellenado. Que por cierto, vamos a rellenar también esto que no hemos rellenado. Mirad. Esto con blanco aquí. Para que no se nos olvide. El sol. Bueno. ¿Habéis visto? Que no es difícil. Y bueno, como siempre os digo, si no te quieres perder ningún tutorial de estos, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y darme un like y compartir el vídeo. ¿Para qué? Para que YouTube te avise cuando subo nuevos vídeos, así no te pierdes nada. Y a ver, si me quieres seguir apoyándome, pues ¿para qué? Para que yo pueda seguir subiendo contenido. A ti no te cuesta mucho, solo es dar un like y compartir, y así yo os puedo seguir ayudando para hacer cosas nuevas y seguir aprendiendo. Os lo agradezco, de todo corazón, de verdad. Pues dicho esto, continuamos. Mirad, lo que hemos hecho, el primer paso. Vamos a por el siguiente paso. Os recuerdo que después tenemos que poner el perrito. A ver, nos va a quedar por aquí una cosa así. Vale, una cosa así. Vale, luego lo ponemos. El siguiente paso, vamos a difuminarlo con los dedos, ¿vale? Venga. Tener preparado la servilleta mojada, Venga, cogemos el dedo y empezamos a difuminar. Vamos a empezar por toda esta parte clara, ¿vale? Luego hacemos el resto. Pues así, en plan círculo, vamos haciendo todo así. ¿Vale? Estoy primero con este tono, ya que es todo ello. Mirad, siempre limpiamos los dedos, ¿vale? Siempre hay que limpiar los dedos para seguir. Vamos a por toda esta parte de aquí arriba. Venga, vamos por este oscuro. Vamos a ir integrándolo. ¿Veis que cambio de dedo, Poco a poco. ¿Veis cómo se va integrando, Poco a poco. Vamos metiendo el dibujo poco a poco, unos colores con otros. Esto es súper divertido, chicos. Esto es... Y esto lo podéis hacer cualquiera. Que no sepáis ni pintar, ni dibujar, solo ponéis los colores que queráis.
Mirad, la primera parte ya la tenemos integrada, ¿eh? Mirad, ya tenemos toda la primera parte integrada. Vamos a darle ahora ya los colores definitivos, ¿vale? Pero yo lo que quiero es como quiero que el perro tenga una parte más oscura. Vamos, ahora sí que sí. A ver, por aquí. Quiero más o menos así, pero esta parte de aquí quiero que me quede un poquito más oscura. La parte un poquito esta de la oreja. Un poquito. Y claro, esto ya tenemos. Vale. Es más fácil de lo que parece, ¿eh? Veréis, que es más fácil de lo que parece, ¿vale? No os preocupéis. Venga. Mirad. Mirad. ¿Dónde está? ¿Veréis? Aquí. Vamos a darle por aquí, es un poco de gris, un poco más oscuro. Un poquito por aquí y vamos difuminando. Vamos a intercalar con este tono también, por aquí. Y aquí más oscuro aún. Y vamos a difuminar esta parte. Vamos por el negro. Lo que no tiene que quedar son las huellas, ¿eh? Eso también os digo, de los dedos. Quiero hacer una prueba. Entenderéis el que estoy haciendo. Ahora vais a entenderlo bien. Me falta este trozo de aquí. Hago un trozo. Vale. Hay que tener mucho cuidado con el negro porque se nos puede fastidiar todo, pero ahora lo arreglamos. Quiero dejar toda esta parte que está más delicada hecha, ¿vale? Viendo que no se me estropee nada. No os preocupéis por el sol, que eso no pasa nada. Pues que esto quiero que me quede pues como tiene que quedar bien. Todo más tonalidad, más oscuro.
me importa mucho porque va a ir negro, pero bueno. Voy a poner esto aquí porque si no lo voy a manchar todo y no quiero. A ver, vamos a seguir. Poniendo. Venga, vamos a darle ahora esto por aquí. Venga, jugamos con bastantes dedos y a la vez los vamos limpiando, los dedos, ¿vale? Pero aquí estoy sacando algún brillo por aquí con este tono gris clarito, solo un poco. Moradito, un poco. Vale. Hacer ahora toda esta parte, ¿vale? A ponerlo todo ya perfectamente. Venga, vamos a jugar ya con todos los tonos. Amarillos, naranjas, ¿vale? El morado. Vamos a difuminarlo. ¿Veis cómo voy disimulando? Con el tono oscuro, cómo me voy metiendo, ¿eh? ¿Veis, no? La diferencia. Integrando todo poco a poco. Pues algún retoque así, ¿eh? Vale. Siempre limpiamos, la pintura poco a poco. Hacemos así y limpiamos todo lo sucio. Son un poco como nubes dispersas. Venga, vamos a por el siguiente paso y veréis el cambio. Vamos a por este paso de aquí, que es lo mismo.
Venga, vamos a hacer esto así. Vamos a por el paso este, que es importante. ¿Veis, no? Como hemos ido difuminando todo poco a poco, pero veréis el resultado. Vamos a por esta parte, a ponerlo ahora más bonito también, para que ya podamos luego hacer el siguiente paso. Veréis, ¿eh? Venga, vamos a darle. Hay que tener mucho cuidado aquí porque... Venga. Vamos a poner esto así, bien un poco. Hacemos así un pino en zigzag. Si no tenéis suficiente, los dedos son, nos entra, pues podemos utilizar difuminos, ¿vale? Hacer esto. Que mirad, ahora lo vamos a hacer para que lo veáis, para no manchar todo el resto. Vamos a hacer una prueba. Siempre tenemos que ir probando esto. A ver dónde nos puede quedar. Vale. Por aquí. Vale. Mirad. Mirad, estos son los difuminos, ¿vale? Que no sepa. Esto es. ¿Vale? Pues venga, mirad. Para estos detalles pequeñitos, esto, en vez de utilizar la mano, vamos a utilizar los difuminos. Porque lo podemos fastidiar con los dedos. No nos entran ahí suficiente. Vamos a hacer esto. Hacemos en zigzag. ¿Vale? ¿Habéis visto? Aquí vamos a hacerle lo mismo un poquito. Y ahora los entramos así con suavidad toda la parte del agua. Mirad.
Y hay partes, pero veréis que no se van a ver, ¿eh? Por eso hay zonas que no le doy mucho hincapié porque veréis el resultado. Para hacer toda esta parte como del resol, es mucho más fácil hacer esto así. Mira, lo hacemos así un poco. Esto hay que tener, pues eso, todo el rato limpiando porque es el negro y no se nos mancha todo con el negro. Vamos a darle un toque. Vale, mirad, voy a darle por aquí que quiero que me vaya un poquito. Por aquí, así un poquito. Y esto. Vamos a hacer una prueba. A ver, esto siempre tenemos que hacer, la prueba está, ¿eh? Voy a ir por aquí, vale, pues mirad, chicos, ya tenemos hecho lo que es el fondo, ¿vale? Vamos a por el último paso. Veréis, tenéis que estar atentos, ¿eh? Veréis el resultado final enseguida. Veréis que fácil, ¿eh? He visto que no ha sido nada difícil hacer esto, ¿eh? Venga, vamos. Mirad, cómo lo vamos dándole. Cogemos la pasta y vamos aplicando a todo, ¿vale? Cuanto más, digamos, cuanto más fina la dejemos, pues menos relieve se hace, menos altura cogéis. Cuanto más pasta pongamos por encima, pues nos coge más dimensión el dibujo. Como ya lo hemos rellenado primero, voy a ponerlo entero. Mirad, así esparcimos todo bien. Había rellenado antes un poquito y no lo había grabado. Y venga, vamos a hacerle. Extendemos todo bien. Todo. Cubrimos todo, ¿eh? Todo. Y todo esto, lo que os sobra después, lo volvemos a meterlo otra vez en el bote, ¿vale? No se desperdicia nada. Venga, todo. Cubrimos todo bien. Vamos a darle grosor. O sea, para darle grosor tenemos que poner bastante pasta por encima. Bien extendido todo. Que quede todo bien extendido. Vale. Vamos a quitarlo con cuidadito todo esto.
cintas de carrocero que tenemos por aquí. Y a ver, chicos. Y ahora tenemos, o sea, no se nos puede mover, ¿eh? Tenemos que tirarlo así, como digamos, de un tirón, pero tampoco fuerte, ¿vale? Cogemos el dedo por aquí y levantamos. Mirad qué preciosidad. Qué bonito nos ha quedado. Mirad qué bonito y con un relieve espectacular. Ahora, todo esto que tenemos aquí, con la espátula, pues lo vamos a apartar esto. Tenemos que coger y recuperarlo así, ¿eh? Vale, cogemos y al bote. Mirad, mirad qué mirad, mirad qué volumen, mirad qué volumen es. ¿Veis, no? El volumen que queda. ¿Habéis visto? Esto vamos a dejarlo secar muy bien, que seque solo. Y mirad qué bonito. Queda espectacular. Pero espectacular, ¿eh? Mirad, qué bonito nos ha quedado, ¿eh? ¿Habéis visto? Qué preciosidad. Y mirad qué grosor. ¿Veis, no? Esto lo tenemos que dejar secar muy bien, ello solo, para que nos seque muy bien la pasta, porque le hemos dado mucho capa, ¿vale? Y así también los pasteles de óleo tienen que secar solos, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es suscribirte y compartir el vídeo. ¿Para qué? Para que YouTube te avise cuando subo nuevos vídeos. Y así a la vez me puedes seguir ayudando. A ti no te cuesta mucho dar un like y compartir, y a mí me haces un favor. ¿Para qué? Para que yo os pueda seguir subiendo contenido y ayudaros a todos vosotros a seguir aprendiendo cosas nuevas. ¿Habéis visto qué cosa más bonita? ¿Y qué fácil? Os lo recuerdo. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho con un lápiz un poquito un horizonte y un sol, nada más. Después hemos cogido los pasteles y hemos hecho una primera capa. Todo lo hemos rellenado con el cielo, los naranjas, lilas, negro, grises, y después con el dedo lo hemos difuminado. Después hemos hecho la segunda capa ya dándole bien todos los difuminos, los colores y de todo. Hemos hecho esta especie de, por aquí, el lago con sus pinos por al final, arbolitos al final y de todo. Después hemos cogido una plantilla y hemos puesto relieve, hemos rellenado y mirad el resultado. ¡Qué bonito! ¿Habéis visto qué fácil? Pues también hacerlo vosotros, que es facilísimo y es divertidísimo. Poneros a hacer cosas de estas, que es muy bueno para la salud. Que os lo garantizo, os lo vais a pasar fenomenal, pero fenomenal. Encima aprendéis cosas nuevas, vais a disfrutar y de todo. ¿Habéis visto qué fácil, y qué sencillo, y qué cosas más bonitas se hacen? Pues ya sabéis, poneros a hacer cositas de estas, que es entretenidísimo. Y como siempre os recuerdo que todos los lunes a las 7 hacemos pues directos de cómo pintar un cuadro. Ahora estamos con un acrílico que solo es rellenar, solo está el cuadro hecho y es con números y solo rellenas el color. ¿Ves el número 18? Pues ¿qué color es el número 18? Pues el amarillo. Pues donde está ese número lo rellenas con el color. Si quieres verlo, los lunes te espero a las 7. Pero si quieres aprender a pintar de verdad, pues los miércoles a las 7:30 estamos con un cuadro que estamos pintando al óleo, ¿vale? Paso a paso hemos empezado ya y ya llevamos unas cuantas sesiones y empezamos siempre un cuadro del principio al fin. Nos lleva varias semanas, pero para que veáis y para que aprendáis cómo se hace, cómo se pinta el proceso de pintar al óleo, paso a paso, que no es lo mismo que un acrílico. Sabéis que el óleo siempre se tarda más. ¿Que no quieres nada de esto? Pues entra en el canal para ver las cosas que hacemos, que también pintamos camisetas, pintamos bolsas, decoramos cajas, también botellas de cristal, muchísimas cosas. Tú entra, también hacemos con acuarelas, lápices de colores, pasteles, cuadros facilísimos con decoupage. Vosotros entrad y escoge lo que más te guste para poder empezar a hacer cositas de estas, que te lo vas a pasar fenomenal. Y encima, que es buenísimo para la salud, como siempre os digo,
Pues nada, espero que os haya gustado este tutorial. Me encanta cómo queda, me encanta cómo queda. No había probado esta técnica, es la primera vez que lo hago, también os lo digo. Y has visto qué fácil. Pues como siempre, estar atentos al próximo tutorial porque también va a ser impresionante. Y por ahí, os dejo otro tutorial para que podáis seguir viéndolo. Y nada, muchísimas gracias por estar este ratito conmigo. Espero que os haya gustado. Igual alguien quiere que haga a su perro así, que me lo diga. Y nada, estad atentos al próximo tutorial, poneros a hacer cosas de estas que lo vais a pasar fenomenal. Os lo garantizo, os lo vais a pasar fenomenal como me lo paso yo. Y como me lo paso yo bien, quiero que vosotros también os lo paséis bien. Y encima, que aprendáis a hacer cositas, ¿vale? Pues nada, también os digo que voy a empezar a hacer directos también. Directos a las mañanas, igual los martes y los miércoles. Yo os iré avisando. Vosotros echad un vistazo al canal para ver cuándo lo hacemos, ¿vale? Aparte de todas las cosas que seguimos haciendo. Pues nada, apoyadme un poquito y venga, poneros a dibujar y hacer cosas de estas, que es súper divertido. Y nada, atentos al próximo tutorial. Os espero como siempre, ¿vale? Y nada, como siempre, os digo que os pongáis a dibujar. Pues nada, como siempre, os digo un besazo para todos.